¿Qué tal amigos? Feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas en su primer aniversario. Faltan menos de 2 meses para las elecciones presidenciales y aquí en Venevisión nos estamos preparando para llevarles información precisa y oportuna, con invitados especiales y en la mesa de análisis el cronograma electoral. Recuerda, tu voto cuenta. Participa el 28 de julio. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Nació en Caracas, abogado y político de amplia trayectoria en el país. Bienvenido a Abriendo Puertas. Muchísimas gracias, Margarita. Muy honrado y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a este programa que tiene un nombre tan propicio, Abriendo Puertas. No hay que cerrar puertas, hay que abrir puertas. Y muchas gracias a Venevisión por la invitación, de modo que muy contento de estar conversando contigo. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar repasando la semana. Y entre las informaciones más importantes tenemos el anuncio del presidente del CNE, Elvis Amoroso, revocando y dejando sin efecto la invitación a la Unión Europea como observadores. Vamos a ver el siguiente video y después lo comentamos. Es un hecho público, notorio y comunicacional que el día 13 de mayo del presente año, la Unión Europea, en su posición histórica colonialista, ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela. Situación que atenta contra sus habitantes de nuestra querida patria, la soberanía e independencia de nuestra nación. Como consecuencia de ello, el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participe a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No viene la Unión Europea y en las últimas horas hemos conocido que Colombia tampoco. ¿Influye o no en el proceso electoral del 28 de julio? Yo creo que sin duda es una mala noticia. Si las elecciones van a ser como deben ser, transparentes y abiertas, que vengan todos los observadores, que haya una presencia de la gente más interesada en este tipo de procesos electorales. Y a mí me parece que hubiera sido magnífico que la Unión Europea, todavía puede ser que el Consejo Nacional Electoral de repente se pongan inteligentes y revoquen esta revocatoria. Y entonces venga la Unión Europea. Pero yo creo que el que no tiene nada que esconder, pues todo el que quiera observar, que venga y observe. En el caso de Colombia lo mismo. Yo, por cierto, he sido observador en procesos electorales en Colombia y en México y en otros países. Y creo que habría sido muy bueno y que sería muy bueno que la Unión Europea estuviera aquí. De modo que me parece que este anuncio del presidente del Consejo Nacional Electoral no es buena noticia. La Unión Europea pidió reconsiderar esta medida y también el Departamento de Estado de Estados Unidos. Muy bien, por eso yo creo que deberían estar todos los observadores que quieran estar. Por cierto, también sería bueno que fueran observadores a las elecciones norteamericanas y que fueran observadores a las elecciones europeas, porque no puede ser que solamente los observadores vengan a los países que para algunos son repúblicas bananeras,
sino que también haya observadores en los procesos electorales en esos países, sobre todo cuando han ocurrido acontecimientos como los que ocurrieron cuando fue elegido el presidente Biden, que estaba en la Casa Blanca el presidente Trump, y hubo aquel asalto al Congreso, que era donde tenía que confirmarse la elección del presidente Biden. De modo que en todos los países democráticos del mundo debe haber la disposición a abrir puertas y abrir ventanas para que todo el que quiera asomarse a ver el proceso se asome. Nosotros aspiramos a que el proceso en Venezuela termine lo más transparente posible, lo mejor organizado, lo más limpio, sin ninguna sospecha de operaciones indebidas. Ya el proceso está bastante viciado, porque cuando en unas elecciones hay candidatos que han sido inhabilitados sin fórmula de juicio, ya eso es un vicio, ¿no? Cuando en un proceso ha habido partidos políticos intervenidos judicialmente sin que hayan tenido derecho a la defensa, eso también. Cuando en la elaboración del tarjetón electoral se eliminan tarjetas arbitrariamente, eso también vicia el proceso. Ya viene suficientemente viciado con cosas como estas tres que he mencionado: la inhabilitación de los candidatos, la intervención judicial de los partidos, la eliminación de tarjetas contra la ley, digamos, sin ningún argumento que justifique la desaparición de la tarjeta. Pero ojalá que de aquí al 28 de julio el proceso se mantenga con la mayor decencia, la mayor transparencia y el mayor respeto al procedimiento. Veo que el programa tiene una frase ahí muy buena, que el voto es libertad, pero también es responsabilidad. Todos los venezolanos debemos ejercer nuestro derecho y cumplir nuestro deber de participar en el proceso para escoger al próximo presidente de la República. ¿Usted cree que esta decisión viola los acuerdos de Barbados? No sé si viola los acuerdos de Barbados, pero en todo caso es una mala señal. ¿Qué es lo que ustedes están ocultando? ¿Por qué se oponen a que vengan observadores cuando debería ser todo lo contrario? Deberíamos estar interesados en que todos los observadores participaran para que todos den fe de que el resultado electoral es el correcto. ¿Hay unidad plena en la unidad de cara a los comicios presidenciales? Pues creo que no. Creo que es muy difícil que haya unidad absoluta. Hay muchas contradicciones. Pero eso de alguna manera es natural. Ojalá que prevalezca el buen juicio, el amor por Venezuela. Aquí el problema no es de partido. El problema no es cómo queda mi partido o cómo quedo yo. No son los proyectos personales ni los proyectos partidistas los que están en juego. Lo que está en juego es un alto interés nacional. Venezuela está muy mal. Estamos ocupando el número 1 entre los países de América Latina en materia de pobreza y pobreza extrema. Eso obliga a una reflexión patriótica. Vamos a trabajar juntos para mejorar al país. Por eso, como presidente del IFEDEC y como animador de un movimiento que se llama Unión y Progreso, yo vengo insistiendo en que hace falta un gran acuerdo nacional, una especie de pacto de Estado, donde entre otras cosas haya un estatuto de garantías para todos los actores del proceso, de modo que todos se sientan seguros de que se van a respetar los derechos de cada uno, que se va a respetar al ganador y que se va a respetar a los perdedores, que se va a respetar a todos. Porque debemos dar, los venezolanos, el 28 de julio, debemos dar un gran ejemplo, que el mundo entero comente: oye, mira qué buena noticia viene de Venezuela. Se hizo el proceso electoral, se hizo bien, fue respetado por todas las partes, como yo espero que gane las elecciones Edmundo González Urrutia, porque es el candidato que estoy respaldando, y me parece que sería una fórmula magnífica, porque es un hombre de un lenguaje equilibrado, que convoca, que llama a la unidad de los venezolanos. Ya basta de pleitos inútiles.
hemos perdido los primeros 24 años de este siglo XXI en una peleadera absurda que lo que nos ha traído es retrocesos, miseria, pobreza, deterioro económico. Entonces yo creo que la gran oportunidad de mandar desde Venezuela un mensaje de esperanza y de cambio al mundo entero. Los venezolanos logramos superar nuestras dificultades, el gobierno perdió y entregó pacíficamente. Pero el presidente Nicolás Maduro está invitando a un gran diálogo nacional el 29 de julio con todos los sectores. Si lo invitan a Miraflores, ¿usted iría? Pues mire, yo creo que sí, sobre todo si se respeta el resultado electoral. Y el presidente Maduro, por una cosa extraña que han hecho en el Consejo Nacional Electoral, han fijado la fecha de las elecciones con 6 meses de antelación a la fecha de la toma de posesión. Entonces, en la hipótesis de que Edmundo González gane la presidencia de la República, que el presidente saliente convoque a ese gran diálogo, me parece una magnífica noticia. Vamos a conversar para que el cambio de gobierno sea pacífico, sin trauma, sin dificultades. Yo participé muy de cerca de la primera vez en la historia de Venezuela que un candidato de la oposición ganaba unas elecciones, cuando Rafael Caldera en 1968, yo era un niño, por supuesto, tú seguramente todavía no habías nacido, pero yo en 1968 estaba de asistente del doctor Caldera y el gobierno del presidente Leoni entregó pacíficamente y facilitó la transición. Después me tocó presenciar cuando Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones y el gobierno copellano le entregó a Carlos Andrés Pérez. Después, ¿quién fue? Pérez le entregó a Luis Herrera le entregó a Lucinchi, de modo que la alternabilidad funcionaba. Yo hago votos, primero aplaudo ese anuncio del presidente Maduro de que va a convocar un gran diálogo el 29. En ese momento yo creo que el presidente Maduro va a ser presidente saliente, pero eso no le quita que pueda invitar a todos los factores a conversar en Miraflores para ver cómo hacemos para que el cambio de gobierno sea, repito, lo menos traumático, lo más positivo, porque es que el cambio de gobierno es tan necesario, porque entre otras cosas, yo me imagino, vamos a decir esto que yo te voy a decir, ocurre, que al día siguiente que gane las elecciones Edmundo González, se acaban las sanciones y empiezan los capitales internacionales a decir, oye, Venezuela se está poniendo interesante. Y si el 29, como dice el presidente Maduro, nos reunimos en Miraflores, amigos del gobierno, adversarios del gobierno, a conversar sobre Venezuela, esos inversionistas que tanto necesitamos van a decir, vale la pena ir a Venezuela, porque los venezolanos se han puesto inteligentes de nuevo, han hecho unas elecciones transparentes, limpias, muy bien, hay relación cordial entre los ganadores y los perdedores, hay respeto por los ganadores y por los perdedores, hay garantías para todos, de modo que vámonos para allá. Y necesitamos que vengan muchos inversionistas para que la economía venezolana se recupere. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y además jefe de la campaña presidencial de Nicolás Maduro, señala que la oposición se lava la cara durante 6 años y después sale a pedir votos. ¿Qué opinión le merece esa afirmación? Hablar de la oposición es como igual como hablar del gobierno. En el gobierno hay gente buena. Y en el gobierno hay mucha gente que, en mi opinión, están equivocados. Lo mismo pasa con la oposición. En la oposición hay mucha gente buena y hay alguna gente que están poseídos de un espíritu de radicalismo muy grande que no creo que sea lo que convenga al país. En Chile, cuando había una dictadura, la dictadura de Pinochet, prevaleció en la oposición la idea de que tenemos que negociar para poder avanzar. En Sudáfrica, ese gran líder que fue Nelson Mandela, había estado 27 años preso y salió de la cárcel a conversar con sus carceleros y a decirles, mire, en nombre del interés del país, de toda la población, vamos a entendernos. Lo mismo ocurrió en Polonia y en todos los países del área soviética.
Y lo mismo ocurrió en España. En España se sentaron los amigos de Franco con los amigos de la República y dialogaron y hubo un cambio muy positivo. Bueno, ¿por qué los venezolanos vamos a ser menos inteligentes que esos países? Vamos a ser por lo menos tan inteligentes como ellos. Un diálogo, una negociación. Los señores del gobierno, vamos a llamarlo el chavismo o el madurismo, les va a costar trabajo, después de 24 o 25 años o más, entregar el poder. Pero bueno, eso es lo que se llama la alternabilidad. Y la Constitución Nacional, promovida por ellos y aprobada en un referéndum popular, dice que Venezuela es una república alternativa, que hay alternabilidad. Bueno, la alternabilidad es que un gobierno se vaya y otro gobierno venga. Y ese otro gobierno a lo mejor dentro de unos años se va y viene otro gobierno. Tenemos que hacer una pausa. En la Con mucho próxima gusto. parte vamos a hablar de eso, de la transición, del diálogo, de qué va a pasar después del 28 de julio. Nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del IFD. Ya venimos, quédense allí, abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con Eduardo Fernández, presidente del IFD. Algunas encuestadoras han señalado que la participación para estos comicios sería entre 70 y 80%. ¿Usted coincide con estos estudios? Ojalá que sea más de eso. Todos tenemos el deber de participar en estas elecciones. Lo que se está jugando es demasiado importante. Que siga la situación como está, o mejor dicho, que empeore más todavía la situación, o que mejore Venezuela. Tenemos la gran oportunidad de lograr un cambio, y lo que nos piden es nada más que ir a votar. De modo que yo los invito a todos. Todos tenemos que participar, todos tenemos que votar, y todos tenemos que votar pensando en Venezuela, en el interés de 30 millones de venezolanos. Yo los invitaría incluso a que piensen especialmente en los venezolanos que han tenido que irse del país porque no han tenido oportunidades aquí y que están anhelando, deseosos de regresar a Venezuela. Entonces, en nombre de esa gente, tenemos que votar, tenemos que participar de la manera más responsable posible. Enrique Capriles ha señalado que Benjamín Rauseo y Enrique Márquez deberían declinar sus candidaturas. ¿Usted cree que los otros candidatos también deberían hacer lo mismo? Yo creo que deberíamos entender que hay dos candidatos. El señor Maduro, que ofrece continuar las políticas que han venido aplicando en los últimos años, y el señor Enrique Edmundo González Urrutia, que es el que está en mejores condiciones, de acuerdo con todas las encuestas, para lograr el cambio. Por razones de economía del voto, todos los electores entendemos que independientemente de que haya otros nombres circulando por ahí, es o Maduro o Edmundo. Entonces, si esta cosa es así, pues yo creo que todos esos distinguidos ciudadanos, no tengo por qué emitir ninguna opinión negativa sobre ellos, pero que evidentemente no tienen ninguna posibilidad de ganar, concentrarán los esfuerzos alrededor del candidato que está en mejores condiciones para ganar. Usted siempre ha hablado a lo largo de la historia, en su discurso, la necesidad de un gobierno de amplia base. Claro. ¿Se incorporaría a los llamados alacranes que están representados en la Asamblea Nacional? A mí no me gusta esa terminología. Yo lo que digo es que hace falta un gran acuerdo para sacar a Venezuela del atraso. Ahorita estamos con una economía muy enferma, enferma de inflación, enferma de recesión, se ha empobrecido el país dramáticamente. No tenemos petróleo, no tenemos una industria petrolera que sea capaz de producir 1 millón de barriles diarios de petróleo. Antes llegamos a producir 3 millones de barriles. Entonces hay que mejorar a Venezuela. Y para eso yo propongo, bueno, yo no, el IFEDEC, que es una institución de políticas públicas que yo tengo el honor de presidir, un programa mínimo, y si me permites lo punto rapidito, 6 puntos.
primer punto, respeto a las elecciones, respeto al resultado, nada de fraude, nada de... Eso le iba a decir, mucho se habla en estos días del respeto a los resultados, pero no se ha firmado un compromiso entre todos para respetarlo. Por eso yo recomiendo que haya un gran acuerdo nacional, ojalá que sea suscrito, pero no basta, no es necesario ni siquiera que sea suscrito, pero por lo menos compartido en el público, asumir la responsabilidad de respetar los resultados. Que ganó Edmundo González las elecciones, el gobierno respeta y ayuda a que el próximo presidente tome posesión pacíficamente. Segundo, fortalecer la institucionalidad democrática. Tercero, reactivar la economía. Para reactivar la economía, el secreto es inversiones. Tienen que venir inversiones y para que vengan inversiones tiene que haber confianza. Y para que haya confianza tiene que haber un nuevo gobierno. Luego, mejorar los servicios públicos, que todo el mundo tenga electricidad, que todo el mundo tenga agua, que todo el mundo tenga los servicios públicos, salud, educación, los servicios públicos fundamentales. Y luego, en ese pacto, yo recomendaría que hubiera un acuerdo para que trabajemos juntos para erradicar la corrupción. El tema de la corrupción ha alcanzado ya niveles escandalosos. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo conjunto para acabar con la corrupción. ¿Cuáles son sus recomendaciones para una hipotética transición? ¿Qué debería hacerse en ese lapso? Desde julio hasta enero, que tome posesión el nuevo gobierno. En primer lugar, mantener un discurso como el que está haciendo el candidato Edmundo González Urrutia. Un discurso que convoca a la unión, que no busca pleitos innecesarios. Edmundo González ha tenido una frase que me parece maravillosa. Ellos no son mis enemigos, son mis adversarios. Bueno, pues muy bien, que prevalezca un clima de cooperación y no de confrontación y de conflicto. En segundo lugar, que veamos qué hace falta para mejorar la economía venezolana. Y yo creo que lo que más hace falta para mejorar la economía venezolana es que haya inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber confianza y para que haya confianza tiene que haber un compromiso muy grande de respeto a las reglas del juego y al Estado de Derecho. De modo que, mira, vamos a trabajar juntos por esto. A lo mejor ustedes van a estar en la oposición, salen del gobierno y van a estar, nosotros estamos en la oposición, vamos para el gobierno. Vamos, quiero yo decir, el doctor González y su equipo. Van al gobierno, pero sin persecución, sin venganza, sin retaliación, en un ambiente de conciliación. Yo creo que esto se parece mucho al momento de 1958, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez. Todos celebramos el advenimiento de la democracia, pero los líderes se dieron cuenta de que tenía que haber un acuerdo para que la democracia no sucumbiera. Y entonces Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera fueron capaces de dar un testimonio, de ponerse de acuerdo y el país tuvo 40 años de estabilidad institucional, de república civil, de Estado de Derecho, de democracia. Yo creo que hoy está haciendo falta un acuerdo parecido, no idéntico, pero parecido, un gran acuerdo con un estatuto de garantías para todos los participantes y con una visión de Venezuela tiene con qué salir adelante, vamos a ponernos de acuerdo para que la política ayude a la economía. ¿De qué manera la comunidad internacional puede ayudar a la situación que en estos momentos vive Venezuela? Pues de mira, cara a las elecciones. En la comunidad internacional, por ejemplo, están los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Esos organismos tienen los reales que necesitamos para que haya electricidad en Venezuela. ¿Tú te imaginas la tragedia que es, por ejemplo, para los zulianos o para la gente de Ciudad Guayana? No tener energía eléctrica, se fue la luz y con la luz se va el aire acondicionado y se van los ventiladores en esos calores terribles que hay por allí. Bueno, los reales que necesitamos para que todos los venezolanos tengan electricidad están en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo con programas de asistencia tecnológica para ponernos al día porque tenemos 24 años de atraso.
En estos días oí una entrevista muy interesante de Efraín Carrera, que es uno de los venezolanos que sabe más de temas eléctricos, y Venezuela tiene el fundamento para atender la demanda interna de electricidad. Entonces yo recomendaría, mira, vamos a entendernos con estos organismos internacionales para que nos den los créditos. Junto con eso tiene que haber un refinanciamiento de la deuda externa. Tenemos que ver. Habría que ir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay que ir a todos esos organismos. Y entonces es el periodo tan patológicamente largo entre la elección presidencial y la toma de posesión, en un ambiente de diálogo podría servir para reinsertar a Venezuela en la comunidad financiera internacional. Algunos hablan de un tránsito difícil para la oposición de aquí a las elecciones. Incluso se ha manifestado la posibilidad de que pase algo con la tarjeta de la MUD y lo saquen del juego, saquen a la tarjeta de la manito del juego. Ojalá que no pase nada más de lo que ya ha pasado. Ya lo que ha pasado, como lo dije hace un rato, es suficientemente grave. Que inhabiliten candidatos sin fórmula de juicio es una arbitrariedad, es un atropello. Que intervengan partidos políticos por vía judicial sin que haya fórmula de juicio también es un atropello. Que eliminen tarjetas como la tarjeta del MAS, como la tarjeta de un partido llamado Puente, como la tarjeta de Unión y Progreso, eliminadas arbitrariamente contra todas las normas, es un atropello. Ahora, que también vayan a eliminar la tarjeta de la manito, la tarjeta de la MUD, me parece que sería un atropello mucho más grave también, porque estamos ya en víspera de la elección. Esa es la tarjeta que sirve para la candidatura que en todas las encuestas aparece con la mejor opción de ganar las elecciones. Sería un atropello verdaderamente difícil de asimilar. De modo que ojalá que no se tome ninguna medida contra la tarjeta de la manito, para llamarla de alguna manera, ¿no? Ha mencionado varias veces durante el programa el tema económico y me gustaría saber si usted está de acuerdo con desdolarizar la economía, tal como la semana pasada lo planteó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Mira, yo creo que Venezuela debería tener su moneda. Nosotros tuvimos una moneda muy estable durante más de 50 años. El disparate del socialismo del siglo XXI acabó con la estabilidad de la moneda venezolana. Desde luego hubo problemas desde antes. El llamado Viernes Negro empezó la devaluación del signo monetario. Pero los venezolanos habíamos tenido una moneda admirablemente sólida, más firme incluso que el dólar. El dólar se había llevado a devaluar y el bolívar no se devaluó, no acompañó la devaluación del dólar, sino que se revaluó en tiempos de la primera administración del presidente Caldera. Entonces, porque la moneda de un país debe ser el reflejo de la salud de la economía de ese país. Entonces, cuando se habla de dolarización, es tener una moneda prestada que refleja la solidez de la economía norteamericana, pero no la solidez de la economía venezolana. De manera que yo he sido siempre partidario de tener una moneda venezolana que refleje en su solidez la solidez de la economía venezolana. Hay que mejorar la economía para que el bolívar tenga fuerza. ¿Sería una reconversión monetaria? Bueno, creo que vamos a tener que hacer varias cosas muy trascendentales, como por ejemplo, la más importante, el refinanciamiento de la deuda. Descubrir cuánto es que debemos. Con las informaciones que yo tengo a mi disposición, yo creo que no tengo toda la información, pero con la información que tengo, la deuda venezolana del Estado venezolano debe estar en el orden de los 150.000 millones de dólares. A eso hay que agregarle la deuda de PDVSA. Y a eso habría que agregarle algunos temas pendientes de litigios que a lo mejor la República no está en condiciones de ganar. De modo que hay una deuda externa del orden de los 200.000 millones de dólares, una brutalidad de deuda. Bueno, pues hay que refinanciar la deuda. Felizmente Venezuela tiene con qué respaldar un refinanciamiento de la deuda, porque tenemos petróleo, porque tenemos recursos minerales muy variados, porque tenemos un potencial agropecuario fabuloso y agroindustrial, porque tenemos un potencial turístico.
Entonces, con todos esos elementos, podemos ir a una mesa de negociación de la deuda externa en condiciones muy favorables para el interés nacional. Una última pregunta. ¿En qué nivel está su optimismo y en qué se diferencia estas elecciones de elecciones pasadas? Se diferencian muchas cosas. Ya no quiero volver a repetir porque me parece que sería un abuso. El ventajismo del gobierno es muy descarado. El monopolio de los medios públicos de comunicación social es increíble. Todos los medios del Estado están al servicio de los intereses políticos del gobierno. El gobierno atropella los derechos de los ciudadanos. Y además, cosas atípicas. Tenemos un candidato que está muy bien proyectado en la opinión pública. Del lado del gobierno, el candidato es el presidente de la República, cosa que en Venezuela no se usaba desde hace muchísimos años, porque los presidentes no podían ser candidatos a su propia reelección. Ahora tenemos esa arbitrariedad de que el presidente puede ser candidato y utiliza los recursos del poder para favorecer su candidatura. Y otra cosa atípica que hay en estas elecciones es la distancia entre el día de la elección y el día de la toma de posesión. Antes era menos de un mes. La elección era el primer domingo de diciembre y en enero tomaba posesión. Ahora son 6 meses. Y yo hago votos porque tanto el presidente Maduro como el candidato Edmundo González puedan aprovechar esos meses para lograr asegurar una transferencia del mando, del poder, del gobierno de la República en términos pacíficos. Porque si tal como yo lo deseo y como creo que va a ocurrir, gana Edmundo González, va a tener que trabajar con la Asamblea Nacional que tenemos, con los gobernadores que tenemos, con el Tribunal Supremo de Justicia que tenemos, con la Fuerza Armada que tenemos. Y yo abrigo la esperanza de que todo eso se procese muy civilizadamente y muy democráticamente, y que Venezuela dé un gran ejemplo al mundo de que ha logrado superar sus diferencias políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos en Abriendo Puertas. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. En la próxima parte, quédese allí porque estaremos hablando sobre los servicios públicos. Nos acompañó Eduardo Fernández, presidente del IFEDE. Quédense allí, ya venimos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. El funcionamiento de los servicios públicos afecta a todos los venezolanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, no tengo luz, me falta el agua? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Y nos acompañan Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, y Glenis González, directora presidenta de la Fundación Ciudad con S. Desde los años 80 se viene hablando del funcionamiento de los servicios públicos, pero en los últimos años esto se ha agravado. ¿Cuáles son las causas y por qué? Vamos con Glenis, que es la dama. Muchas gracias, Margarita. Buenos días para ti, buenos días para todo tu público, tus televidentes. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes compartiendo. Y sinceramente los servicios públicos pasaron a ser un indicador muy importante de cómo ha disminuido la calidad de vida en todos los hogares venezolanos, porque estamos atravesando una crisis humanitaria compleja y cuando el agua no llega a nuestra casa o cuando se va la luz, cuando no tenemos gas, ahí lo vivimos en primera fila. Es por esto que desde ya hace varios años, desde la organización Ciudadanía Sin Límites, el proyecto Monitor Ciudad, que ya Jesús nos va a dar más detalles, ha venido evaluando en diferentes áreas del país cómo es que el agua ha venido disminuyendo su calidad, cada vez peor, y además la frecuencia del agua en nuestros hogares. Hay otros proyectos también que hemos trabajado desde la sociedad civil para medir cuál es la percepción del ciudadano, cómo el ciudadano pide que el agua llegue a sus hogares para poder atender a los enfermos que tienen que cuidar, para atender a las personas mayores y sobre todo el tema de que la mujer es la que tiene que acarrear el agua para sus hogares en las zonas más vulnerables. Eso hay que ponerle la lupa porque además de las enfermedades evidentes por las bacterias y las malas condiciones del agua, también están las enfermedades físicas por acarrear el agua en las casas. Hay personas que tienen que subir más de 100, 200 escaleras para llevar agua a su casa. Esto lo tenemos
tenemos que ver como un indicador importante que nos permite medir cuál es la situación del agua en el país en este momento. Ahora, el tema del agua está muy vinculado al de la energía, porque por ejemplo en edificios que tienen plantas, si no hay luz, no puedes prender la bomba para tener agua. ¿Cuál es el dictamen que recientemente dio Monitor Ciudad? Bueno, fíjate, yo creo que acabas de describir algo muy bien. Los servicios públicos de alguna manera están interconectados y funcionan los unos apoyándose en los otros. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que la madre de los servicios es la electricidad, porque por ejemplo en el caso del acueducto metropolitano, Margarita, para que tengas una idea, para poder echar a andar a toda su capacidad el acueducto metropolitano se necesita la energía equivalente a encender toda la ciudad de Barquisimeto o a encender el metro de Caracas. Es decir, si nosotros tenemos una fluctuación de voltaje o un apagón, evidentemente no va a funcionar el acueducto metropolitano y no va a haber agua en el área metropolitana de Caracas. Frente a eso, bueno, déjame comentarte algunos de los datos de nuestro último informe de percepción de los ciudadanos, que hicimos una encuesta nacional, donde la muestra fueron 1.500 venezolanos de ambos géneros y distribuidos en todos los estados del país. Entonces, en esa encuesta arrojó que el servicio peor evaluado de todos es el servicio de la electricidad. El 70% de los venezolanos califica este servicio como malo o muy malo. Y apenas unos pocos como un servicio bueno y regular. Y por lo general, estas personas que lo califican de esa manera están en el área metropolitana de Caracas. El servicio peor evaluado en el área metropolitana de Caracas es el servicio del agua, a diferencia del resto del país. El agua es el segundo servicio peor evaluado. La gente en el área metropolitana de Caracas, el 70% de los ciudadanos lo evalúa de manera negativa y en el país es alrededor de un 65%. Según nuestros últimos datos de monitoreo de frecuencia, en el caso del área metropolitana, los caraqueños pasan el 65% del tiempo con las tuberías vacías. Y además en esta encuesta evaluamos un poco cómo estaba el tema de la distribución de gasolina y de las bombonas de gas. Y nos costó entenderlo, pero lo cierto es que ha mejorado la distribución de los cilindros de gas en el país. La gente ha mejorado su percepción con respecto a esto. Sin embargo, con el tema de la gasolina sigue siendo muy negativo. ¿Hay conocimiento de los expertos en el área? Porque se ha quedado mucho rezagado, eso es lo que dicen en cuanto al conocimiento, la preparación que deben tener estos expertos en el área. Bueno, la verdad es que lamentablemente la academia en Venezuela se ha quedado rezagada y es obviamente parte de la crisis humanitaria compleja que describía Glenis en la pregunta anterior. Lo cierto es que obviamente nuestro sistema educativo está colapsado y esto afecta a todas las áreas. Sin embargo, todavía tenemos una reserva muy importante de grandes expertos y no solamente dentro del país, sino venezolanos fuera, que se han preparado en las mejores universidades del mundo y que están muy claros qué es lo que hay que hacer para rehabilitar los servicios públicos en Venezuela. Sin embargo, yo creo que en parte del problema tiene que ver con la elección que se ha hecho de las personas que hoy dirigen las empresas públicas en Venezuela, donde ha privado la política, donde ha privado el interés de quienes están en el poder, en lugar de privar la preparación, la meritocracia y el conocimiento de cada uno de estos funcionarios. Entonces yo creo que tiene que ver más con esto. ¿Los servicios deben volver al sector privado? Mira, según la última encuesta que hicimos desde Monitor Ciudad, la verdad es que la inmensa mayoría de los venezolanos piensan que sí. Hicimos un índice de participación privada, de la opinión de la participación privada, y el 80% de los venezolanos dicen que sí, que debería haber algún tipo de participación privada. Pero luego hay una división entre quienes creen que debe ser una privatización total de los servicios o si debe ser sistema mixto. Un sistema mixto. La mayoría de los venezolanos cree más en el sistema mixto, donde haya una participación accionaria de los privados y de lo público. Sin embargo, esto varía de servicio en servicio. Como los servicios están peor evaluados, como en el caso de la electricidad, es donde la gente ve con mejores ojos el hecho de la participación privada. Mientras que en los servicios mejor evaluados hay un poco más de resistencia. Pero en general, el país cambió y hay muchísima apertura hacia el tema de la privatización y la participación privada. Glenis, ¿tú crees que ha habido falta de inversión? Sin duda. En el presupuesto. Sin duda, no solamente falta de inversión, sino es que la poca inversión que se ha realizado se ha desviado a los verdaderos intereses para cubrir con las necesidades. No se está llegando a la demanda real sobre el tema de agua, el tema eléctrico,
porque hay una desconexión de quienes toman las decisiones con la realidad del país. El momento de tener un diagnóstico certero y al tener todo este tipo de encuestas que dicen qué es lo que está sucediendo con los servicios públicos en el país, es que nos percatamos que las inversiones tienen que ir directamente a cubrir las necesidades, no solamente en la energía, como bien decía Jesús, sino también en el agua. El agua es un problema que trasciende la necesidad básica, sino que es un problema también de género, es un problema social. Hay muchas personas que no pueden ir a trabajar porque tienen que quedarse en su casa esperando que llegue el agua o tienen que buscar las maneras de conseguirla. Alquilar camiones. Alquilar camiones y pagar con un dinero que no tienen porque sus ingresos no son suficientes para pagar el camión cisterna para cubrir la necesidad del agua. Entonces, trasciende el solo hecho de no cumplir con nuestra higiene personal, sino que también en lo económico nos afecta directamente en el tema de la educación. Hay muchas niñas que no pueden ir a sus escuelas porque en las escuelas no hay agua. Y cuando ellas cumplen el periodo durante el mes que ellas llegan a este proceso, pues ellas no pueden ir porque no tienen cómo hacer su higiene en las escuelas. Esto es un problema que de verdad afecta generalmente, y aunque aquí en Caracas o digamos en la región capital no se siente el problema de la luz, en el interior del país es terrible, porque son más de 12 horas y hasta 14 horas sin luz, sin energía, sin señal del teléfono. Todo esto afecta el comercio, las industrias, las empresas. Estamos hablando de la raíz de un problema bastante crítico. Yo tengo por aquí las 12 ciudades más críticas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Continúen allí en la mesa de análisis. Estamos debatiendo sobre los servicios públicos. Abriendo puertas, quédense allí, ya venimos. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, debatiendo sobre los servicios públicos en Venezuela. ¿Por qué fallan? ¿Qué está pasando? Según el ingeniero Juan Carlos Rodríguez del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, existe un déficit termoeléctrico que opera al 20% de su capacidad. ¿Ustedes coinciden con esta afirmación? Totalmente. La verdad es que Venezuela tiene una capacidad instalada muy importante que podría cubrir toda la demanda eléctrica del país. Sin embargo, claramente el parque eléctrico en general está funcionando al 60% de su capacidad, probablemente menos, lo cual es el resultado que da como resultado la crisis en electricidad que tenemos hoy en el país. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que el parque termoeléctrico no tiene los combustibles, no ha tenido el mantenimiento o sencillamente se hicieron inversiones en equipos que no están funcionando hoy, que estaban obsoletos, que estaban sin mantenimiento, se compraron equipos como nuevos, pero en verdad eran equipos usados. Entonces, la verdad, hay que desenmarañar profundamente cómo está el parque termoeléctrico para poder avanzar hacia la rehabilitación. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene la energía? Glenis. Bueno, básicamente hay un sistema, como bien decía Jesús, que está muy bien instalado desde hace muchísimos años. Estamos hablando que en los años 70 y en los años 80 se hizo un diseño casi a la perfección porque tuvieron la visión de construirlo más allá de la necesidad de ese momento. Tanto así que, como se comentaba hace rato, si hoy en día se cuenta con el mantenimiento de todo ese sistema, podríamos tener la capacidad que se requiere. Pero lamentablemente, por fallas de mantenimiento, por fallas de visión, este sistema se ha ido quedando pues totalmente obsoleto, totalmente deteriorado, y el agua hoy en día, que viene de diferentes fuentes naturales, como lo son, y diferentes represas también que se han construido para eso, los embalses. Bueno, cada región tiene un sistema instalado para cubrir. En el caso de la región central, lo que es el estado Carabobo, el estado Aragua, el estado Cojedes, ellos son parte de un sistema donde el lago de Valencia también es parte de ese sistema, que hoy en día también está bastante contaminado y afecta directamente todas las zonas aledañas. Se encuentra también la represa de Camatagua, que ya nutre otras áreas del país, como el estado Guárico, también parte de Distrito Capital, y así sucesivamente todo este sistema se construye como el TUI 1, TUI 2, y el que debemos haber escuchado muchas veces, el TUI 3, que se empezó a construir y no se terminó. Si no es así, por favor, corrígeme, Jesús, el TUI 4 que no se terminó de construir y que todos sabemos que es por falta de decisión política. La inversión no ha sido dirigida como debe realizarse para que este último TUI sea el que termine de cubrir las zonas que no están instaladas en este sistema.
Fíjense, la Ley de Conservación de la Energía establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse en una forma de energía a otra. Sí, totalmente. Esa es una ley de la termodinámica. Bueno, pero fíjate, la verdad es que hoy la electricidad en Venezuela viene fundamentalmente del Guri, porque a pesar de tener una gran capacidad termoeléctrica instalada, no está funcionando. Y por cosas tan sencillas como que hoy Venezuela es el 8º país con las mayores reservas de gas de todo el planeta y no se ha podido construir un gasoducto que vaya desde una refinería hasta alguna de estas plantas termoeléctricas. Y por el contrario, lo que estamos es desperdiciando mucho de ese gas que pudiese ser un negocio importantísimo para el país. Todos hemos pasado por alguna de estas refinerías, por José, y vemos estos mechurios con estas grandes llamas. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está quemando gas, cuando ese gas podría ir a las termoeléctricas para dar electricidad, podría transformarse y llevarse a cilindros a los hogares, podría llevarse por medio de tuberías a los hogares de los venezolanos para que tengan gas directo, y sin embargo hoy nada más tenemos menos de un 15% de los venezolanos conectados a la red de gas. Entonces, Venezuela está desperdiciando ahí millones de dólares al día. Algunos calculan que alrededor de 20 millones de dólares al día quemamos en lugar de aprovecharlo, o sencillamente eso se podría utilizar como negocio, que hoy vemos gran interés de empresas privadas multinacionales e incluso de países como Trinidad en poder invertir en Venezuela en el tema del gas, porque el gas se está convirtiendo en el gran combustible de la transición energética. ¿Qué es el Código Eléctrico Nacional? ¿Qué es el Código Eléctrico Nacional? La norma COVENIN, reglas mínimas de instalación segura de conductores y equipos. Ok, las reglas COVENIN, y estas son las reglas mínimas que se deben utilizar para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de quienes trabajan ahí y de los ciudadanos. Lenny, ¿cuál es la ciudad más afectada por el suministro del agua en el país? Bueno, eso hay que medirlo de varias maneras, Margarita, porque el suministro de agua en frecuencia y también en la calidad del agua, ¿no? Donde se generan muchísimas enfermedades, que es como ese principal indicador que nos permite determinar cómo está llegando el agua en cada lugar. Entonces, ¿en qué lugar llega el agua de una manera sucia, con residuos? Pero ¿cuál es la ciudad, según los estudios que ustedes han llevado a cabo, es la que tiene el agua de menos calidad, de menor calidad? Probablemente sea el estado Carabobo. Es donde los estudios de percepción dan que los ciudadanos perciben el agua de peor manera, ¿no? Por sus propiedades organolépticas, color, olor, sabor. Luego hay gente muy preocupada por el estado del agua en Bolívar, evidentemente porque sienten que puede haber algún tipo de afectación por todo el tema de la minería. Pero la verdad es que en todo el país el agua es totalmente insegura porque no están los químicos, las plantas de tratamiento y de potabilización no están funcionando a la capacidad que deberían con los requerimientos que establece la ley. Entonces la verdad es que todos corremos riesgos y el agua hoy que llega a nuestros hogares no se garantiza que sea potable, especialmente por una cosa, Margarita, porque ningún acueducto que tenga intermitencia puede garantizar la calidad del agua. Yo quiero citarles, en estos momentos hay 12 ciudades las más afectadas: Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Caracas, Ciudad Bolívar, Maracay, Punto Fijo, San Cristóbal, Mérida, Por la Mar, San Fernando de Apure y Valencia. Qué extraño, no aparece Maracaibo, pero Maracaibo sigue estando entre una de las ciudades más importantes. Sí, totalmente. Y además el acueducto de Maracaibo tiene unos profundos problemas, además tiene unos problemas de fugas muy importantes y además también el tema de las tuberías de distribución de gas en Maracaibo son algo que es un peligro latente, ¿no? Hay muchísimas fugas allí y además muchas tomas ilegales que ponen en riesgo a la ciudadanía, ¿no? Entonces la verdad es que Maracaibo sin duda alguna es una de las ciudades más importantes del país, pero también con mayor crisis de servicios públicos, ¿no? ¿Y en el agua, cómo está Maracaibo, por ejemplo? También cubre con el mismo déficit, con las mismas complicaciones, con el mismo deterioro de la calidad del agua. Y es interesante la lista que nos mencionas precisamente porque cada región se mide de maneras distintas por la distribución, porque cómo llega el agua, cómo es el sistema donde está viniendo el agua y cuál es la fuente principal de donde viene el agua. No es lo mismo las personas que les llega el agua por tubería, donde tienen que tener puntos de cloración, que bien explicaba Jesús, que ya no se están realizando, a las personas que viven en sectores vulnerables y que tienen que comprar la cisterna, que tienen que subir el agua, que tienen que muchos de ellos crear sistemas para recolectar agua de lluvia. Entonces cada una
de estas fuentes de agua que son tan diversas, tan complejas, les dan unas características específicas a las ciudades. Quizá Valencia tiene una percepción pues muy mala de la calidad del agua que reciben, pero quizá en Aragua también es igual de mala el agua que reciben por ser parte del mismo sistema, pero cumplen con otras condiciones en la frecuencia, por un tema también de niveles, por un tema de distancia, de cuál es el embalse que ellos los surten. Entonces, de esta manera se va jugando con lo que es la percepción de cada ciudadano, y lo importante de esto es que hay que tener las herramientas necesarias para que el agua, como llegue a nuestra casa, podamos tratarla y tener las condiciones para poder tratar a nuestros niños y a los enfermos. Le pregunto a los dos, ya para finalizar el ¿Cómo no? programa, ¿cuál es la solución a corto o mediano plazo? Mira, la solución tiene que ver con un cambio en la gobernanza y en quienes dirigen hoy estas empresas. Es decir, hay que cambiar la gobernanza para poder abrir a la empresa privada y que haya un sistema mixto, que haya procesos de privatización también, pero luego también que haya un proceso de democratización en el país que permita cambiar a quienes están a cargo de estas empresas públicas. Pero luego tiene que haber una reforma institucional que permita que A nivel haya de la Asamblea muchísimo Nacional. Bueno, no, a nivel de las instituciones de lo más profundo, que podamos garantizar una separación de poderes que permita tener realmente transparencia con los recursos que se manejan en cada una de estas empresas. Pero luego vamos a necesitar también un programa de conversación y de diálogo con distintos multilaterales que permita eventualmente que los venezolanos, que el país pueda acceder a créditos para poder empezar a rehabilitar los servicios públicos y avanzar hacia, por ejemplo, un ajuste de tarifas, pero solamente se puede ajustar tarifas para garantizar la sostenibilidad de los servicios si el servicio llega y si el servicio funciona. Y eso solamente se puede dar un primer paso desde el Estado y las instituciones. Entonces, son muchas cosas y es un tema muy complejo lo que hay que hacer, y además cada servicio tiene sus particularidades, ¿no? Algunos necesitan una gran inversión, casi 20.000 millones de dólares en el caso de electricidad, otros mucho menos, como 1.500 millones de dólares en el caso del agua, pero sin duda alguna es muchísimo lo que hay que hacer, Margarita. Glenis, ¿soluciones a corto o mediano plazo? Bueno, a corto plazo lo importante es que cada quien esté consciente de que tiene que cuidar la calidad del agua que llegue a sus hogares y participar. ¿Participar de qué manera? Denunciando y participar en encuestas diciendo cómo es la condición del agua, con qué frecuencia está llegando el agua, para que se conozca. Una vez que se cuente con esa data es que se puede tener un diagnóstico mucho más certero de lo que está pasando y de la realidad del país. Contar con datos es muy importante. La data, bueno, lo vemos cómo está el desarrollo de la inteligencia artificial, es lo que nos permite crear con visión de más allá del futuro que queremos construir, es lo que nos permite planificar. Por eso yo, al igual que Jesús, creo que es un problema muy complejo y que una de las raíces de la solución, tanto a corto, mediano y largo plazo, es la planificación, que se pueda planificar con un diagnóstico certero de cuál es la realidad del país y además con una participación activa de los ciudadanos. Creo que es tan importante la inversión desde afuera, desde organismos multilaterales que puedan traer asesorías de expertos, experiencias que se han realizado en otros países de Latinoamérica que también pasan por situaciones parecidas a la nuestra, y a través de ellos llevar a la participación ciudadana, que se tenga conciencia de cómo hay que cuidar el recurso que es el agua, que es un recurso pues que es finito, que tenemos que preservarlo, que tenemos que cuidarlo para las generaciones futuras. Muchísimas gracias a Jesús Armas y a Glenis González por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más este problema que afecta a todos los venezolanos. Y a ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión. Y recuerda, tu voto cuenta. Participa el 28 de julio. Abriendo puertas.